Bienvenidos una vez más a esta posibilidad que nos brinda el Congreso Futuro de poder intercambiar conocimientos, experiencias y poder sin duda aprender de voces tanto nacionales como extranjeras, reconocidos en este caso a nivel mundial, a propósito de distintas disciplinas que se dan cita precisamente en esta actividad. El día de hoy vamos a estar hablando respecto a física, a viajes en el espacio-tiempo, a la relatividad también de muchos conceptos y, como no, de la divulgación científica, que es uno de los focos precisamente del Congreso Futuro. Vamos a hablar con un físico de la UNAM, doctorado en la Universidad de Gales, Cardiff, Reino Unido, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Su área de investigación es la simulación de agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales a partir de la teoría de la relatividad general de Einstein. Le damos la bienvenida y lo saludamos cordialmente al doctor Miguel Alcubierre, doctor en física, autor e investigador. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Profesor, bueno, consultarle, partiendo obviamente, ¿cómo ha sido la experiencia en este Congreso del Futuro? Usted ya había estado anteriormente por allá, por el año 2018, antes de que pasara todo esto de la pandemia, y vuelve a nuestro país, en este caso, no solo al nodo central en Santiago, sino que también en el norte, ¿no? Que presenta estas condiciones tan afines a la astronomía, bueno, pudo compartir también ahí, de vuelta a lo presencial, con estudiantes, académicos, autoridades. ¿Qué tal la experiencia este año? Bueno, la experiencia siempre ha sido maravillosa, la verdad, desde la primera vez que vine en el 2018. Yo creo que es un evento muy importante el que se realiza aquí en Chile, el Congreso Futuro. Este es un ejemplo, yo creo, para muchos países. Ojalá hubiera más eventos de este estilo en otros lugares, porque es un evento en el que se lleva al público en general diferentes áreas de la ciencia muy diferentes, o sea, de que van desde agronomía a astronomía, física, biología, humanidades, muchísimas ideas distintas, ideas de gente que está trabajando en la frontera del conocimiento en muchísimas áreas. Entonces yo creo que es un evento que realmente debería imitarse en muchos lados. Y en esta ocasión, además, también se llevó fuera de Santiago a distintas regiones. Como usted comentaba, yo tuve la oportunidad de ir a Iquique y también di una charla aquí en Santiago, en la sede del Congreso Futuro el lunes, y di otra charla sobre el mismo tema, pero más extendida en Iquique el día martes, y también había mucha gente muy interesada. Entonces, para mí siempre es una experiencia sensacional, porque además de que yo doy charlas para que la gente entienda sobre lo que yo trabajo, también a mí me toca oír charlas de otros colegas en otras áreas del conocimiento de las que yo tampoco soy experto. Entonces también incluso para uno resulta ser muy interesante. Sin duda, y aparte los ritmos acá, los que vivimos en Santiago, en esta ciudad frenética, de nada que ver en todo caso con las grandes urbes mexicanas como Ciudad de México, pero acá en Santiago, cuando uno sale de Santiago, efectivamente el ritmo es más pausado, es más analítico, es más relajado también en regiones, y eso permite el intercambio también de conocimiento. Profesor, de hecho, escuchándolo en Iquique durante su ponencia ya, estaba hablando, yo le decía en la previa también, de Doctor Who, algo que no deja de llamar la atención. Me hizo mucho sentido que también fuera Star Trek, que es algo que ha llamado la atención. Una de sus inspiraciones para el modelo matemático, que ahora de hecho se denomina métrica de Alcubierre, que permitiría viajar más rápido que la luz sin violar el principio físico. Esa es una referencia sin duda a la cultura pop que ha llamado la atención, genera además este interés extra entre los que no somos muy ávidos todavía en el tema científico. Y si nos pudiera comentar más de ello, por favor, para comprender cómo se llega a este modelo, porque usted estaba en Inglaterra, estaba en Reino Unido, de hecho, cuando pasa, en Cardiff, en Gales, bien digo, cuando precisamente viene esta concepción, esta relación entre temas, por qué no decirlo, de la cultura pop con científica dura, ¿no? Sí, yo siempre fui fanático de la ciencia ficción, además de que soy científico profesional, soy físico, soy astrofísico, pero siempre fui fanático de la ciencia ficción y estaba justamente haciendo mi doctorado en la Universidad de Gales, en Cardiff. Estamos hablando de 1993, 1994, cuando se me ocurrió esta idea, justamente inspirado por la serie de ciencia ficción Viaje a las Estrellas, Star Trek, de cómo tal vez poder viajar más rápido que la luz deformando el espacio. Mi idea se inspira también en la expansión del universo, en el hecho de que las galaxias se alejan unas de otras y cuando están muy lejos se alejan, de hecho, unas de otras más rápido que la luz. Entonces, lo que se me ocurrió es que en lugar de tener que hacer una expansión de todo el universo, ¿qué tal si hacemos algo más local? Hacemos una expansión detrás de una nave en una región local del espacio y una contracción opuesta enfrente de la nave, que también se puede contraer el espacio. Es como una pequeña trampita. Es un poco una trampa, sí, es usar la deformación de la geometría del espacio para hacer trampa y viajar de alguna forma más rápido que la luz. Digamos, llegar de aquí a una estrella lejana mucho más rápido de lo que lo haría la luz en un espacio que no ha sido deformado. De todas maneras, en el espacio deformado la luz nos gana, pero eso no importa, lo que queremos es llegar allá rápido, ¿no?
Entonces, ese fue el modelo que se me ocurrió, esta expansión y esta contracción enfrente, y en principio no hay nada que prohíba hacer esto. El requerimiento sí es complicado, resulta que cuando uno hace las ecuaciones, uno requiere algún tipo de antigravedad para lograr eso, y la antigravedad posiblemente no exista. Y además uno requiere gigantescas cantidades de esta antigravedad. Entonces, el modelo no es práctico, no es que yo haya inventado una máquina ni nada similar, es simplemente una idea teórica de qué podría hacerse, pero sí nos dice que el decir que no se puede viajar más rápido que la luz hay que matizarlo, hay que decir en qué casos y hay que decir cómo, y en este caso, en este modelo que yo presenté, si es que no llegara a funcionar, habría que entender por qué, ¿no? Así es, bueno, lo primero es plantear las ideas y para la gente que quiere saber más precisamente de cómo se concibió esta idea de parte del doctor Alcubierre, está disponible esto en los relatos vivenciales, de hecho, en Surfear en el espacio-tiempo, que es una publicación bastante reciente que habla de aquello. Profesor, no puedo no mencionarlo, se lo había comentado un poquito en la previa, estos videos que ve uno en redes sociales, ¿no?, que hablan también del espacio para quienes también nos interesamos en aquello, visualmente son muy atractivos, pero a veces no son muy fidedignos o no citan muchas veces las fuentes en que se basan. Recuerdo uno donde precisamente se hablaba de esto, de la imposibilidad de los viajes a la velocidad de la luz o más allá incluso, en costos de años que tendría, por ejemplo, en el tiempo tierra, un periplo de ese tipo. Uno se acuerda de Interestelar, de Kip Thorne, entre otros, de la recubierta de plomo, que por ejemplo requiere un viaje así porque si no nos calcinaríamos por la radiación, o el uso potencial de antimateria, antigravedad, también mencionaba usted, o la imposibilidad lógica simplemente de contar con ella y que funcione para estos fines. Básicamente se plantea por este lado esto, y claro, ustedes tienen estos estudios que son con datos duros, teorías también que deben ser refutadas. ¿Cómo se conciben también estas informaciones que a veces llegan y que la gente hay que darle un poquito también de utopía? Estoy pensando también en otras cosas que han surgido en este Congreso Futuro. Sí, claro. Bueno, con los videos que uno ve en YouTube y eso siempre hay que tener cuidado de quién es el que está hablando, ¿no? Hay que siempre ver cuáles son las credenciales de la persona que está hablando. Ahora, si el video dice que no se puede viajar más rápido que la luz, de hecho, digamos que eso es el conocimiento convencional al que estamos acostumbrados. Yo mismo lo digo en mis cursos de relatividad, porque esta idea de cómo tal vez podríamos viajar más rápido que la luz es muy especulativa. Digamos que lo que sabemos, la física sólida que realmente entendemos de momento nos dice que está prohibido. Entonces, en ese sentido, este tipo de videos no están mal, pero siempre hay que tener cuidado en quién está uno viendo, quién está hablando en estas cosas, porque sí, efectivamente a veces dicen cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Hay que revisar las credenciales. Hay grandes divulgadores allá afuera que hacen muy buen trabajo en este tipo de cosas. Por ejemplo, me acuerdo en ese momento de Javier Santolaya, es un español que es también un físico teórico y que hace este tipo de cosas. Entonces, sí, cuando uno ve videos de gente que entiende de estos temas, pues se pueden creer, ¿no? Y le digo, como cuando dicen que no se puede viajar más rápido que la luz, pues digamos, eso es lo que se entiende de manera convencional y correcta y demostrada. Mi propuesta es una cosa de momento especulativa, teórica, que esperemos, ojalá, crucemos los dedos, algún día funcione. Además, y como usted decía, profesor, si pensar además en si estamos solos o no en un universo, de hecho es una de las cosas que yo le iba a decir respecto a cómo la filosofía personal, también el marco que tiene cada uno, lo lleva a cuestionar muchas veces. Ustedes son científicos, se basan en otro tipo de parámetros, pero esto de que estamos solos en un universo que parece tan arrogante, ¿no? En un universo además en expansión, en movimiento, y tenemos un vecindario cercano. Claro, nos planteamos mucho de viajar a velocidad de luz, pero tenemos un vecindario que es cercano, pero que no es tan cercano también, que es el sistema solar, donde cuesta mucho llegar a otros cuerpos celestes. Y lo cierto es que deberíamos quizás empezar a expandirnos en eso, pero a la vez no descuidar la Tierra, porque también tenemos acá nuestros propios problemas. ¿Cómo se concibe también este sistema, esta posibilidad de alejarnos quizás de la cuna? Sí, por supuesto. O sea, la exploración espacial es difícil, incluso llegar a otros planetas de nuestro sistema solar hoy en día es muy difícil, es muy caro y toma mucho tiempo. Yo en ningún momento creo que debamos descuidar nuestro planeta. Digo, es nuestro planeta, nuestra casa, por supuesto hay que cuidarlo y hay que hacer lo posible para mantener aquí las situaciones adecuadas para la vida, no solo humana, sino de las demás especies. Pero eso no quiere decir que no debamos explorar qué hay allá afuera. O sea, mi intención no es tanto ir al espacio para mudarnos a otro planeta, no es esa la idea, sino simplemente para entender y encontrar qué hay allá afuera. La posibilidad de encontrar vida en otros planetas yo creo que sería uno de los descubrimientos científicos más importantes de toda la historia. Hoy en día no tenemos todavía ninguna evidencia de que haya vida en otro lugar, pero dado que el universo es tan enorme, con millones y millones y millones de estrellas y planetas allá afuera, lo más probable es que sí exista algún tipo de vida.
pero en algún momento tenemos que realmente encontrarla. No, no es lo mismo pensar que probablemente exista a realmente tener la evidencia de que existe, y para eso necesitamos investigar, mandar sondas espaciales o incluso hacer investigaciones con nuestros telescopios desde lejos, pero cada vez más sofisticadas, ¿no? Y asumiendo que las condiciones no son como las que tenemos acá, obviamente son mucho más duras. Seguramente las condiciones serán distintas y aunque encontremos vida, seguramente será vida diferente a la nuestra y no, no quiere decir que nosotros pudiéramos vivir en ese lugar, porque posiblemente las condiciones atmosféricas y de temperatura no sean adecuadas para la vida terrestre, aunque hubiese vida de otro tipo, ¿no? ¿Le llegó esa noticia, profesor, o la pudo leer respecto a que posiblemente los seres de otros planetas, seres de otras civilizaciones, no tomarían contacto con nosotros porque no estamos intelectualmente aptos todavía para un tipo de contacto de esa naturaleza? Desde luego esas todavía son totalmente especulaciones. ¿Cómo vamos a imaginar los motivos de otras civilizaciones si ni siquiera sabemos si existen? Entonces, hasta ahí creo que de momento simplemente la gente está especulando porque no hemos encontrado todavía a nadie. Y yo creo que no hemos encontrado todavía a nadie porque apenas estamos empezando a buscar. Y seguramente si existen no necesariamente van a estar muy cerca. Entonces va a tomar un tiempo encontrar evidencia. Y no solo de civilizaciones, yo creo que sería enormemente interesante encontrar evidencia de vida, aunque fuera vida microscópica, aunque fueran solo algún tipo de vida parecida a las plantas. O sea, encontrar vida fuera, aunque no fuera inteligente, ya sería un descubrimiento de enorme importancia. Porque querría decir que lo que ocurrió en este planeta no es único, que es un fenómeno que podría volverse a repetir, ¿no? Conversamos con el profesor, doctor en física, astrofísico, autor e investigador Miguel Alcubierre, y ya estamos cerrando, estamos pasado el tiempo, pero no puedo dejar de consultarle sobre también ese gen que tiene la investigación científica, profesor, porque usted ha hablado de exponencias de Einstein, del mismo Hawking, quizás también ya está su nombre en los libros de ciencia, el día de mañana otros hablarán del Alcubierre, de todos sus descubrimientos y sus teorías. Hay también una aposta muy altruista de poder seguir los estudios y las teorías de otros. Ustedes como científicos también tratan de tener esa divulgación, ese contacto con la comunidad al respecto para incluir a más de estos jóvenes talentos que a veces se ven influenciados por otras cosas mucho más banales, quizás menos complejas. Ustedes asumen precisamente esa labor que es muy rica, este conocimiento entre científicos, cómo lo toma también de las postas que se dan a nivel de conocimiento, de estudios. Claro, yo creo que muchos científicos no necesariamente hacen divulgación, incluso hay científicos que consideran que hacer divulgación es un poco perder el tiempo. Yo no pienso así. Yo creo que hacer divulgación científica, llevar comunicación de la ciencia a la gente es al revés, debería ser una responsabilidad de todos nosotros, por muchos motivos. Desde luego, como usted mencionaba, despertar vocaciones científicas en los jóvenes para que continúen esta labor en el futuro. Por otro lado, la ciencia, además de que se hace por curiosidad y por entender la naturaleza, es desde luego un motor de desarrollo y muchos países avanzados lo han entendido desde hace tiempo y entonces por eso invierten mucho en ciencia. Y nosotros tenemos que explicarle al público en general por qué estamos haciendo esto. Pero además vivimos hoy en día en un mundo rodeados de tecnología muy avanzada, esta que estamos usando para conversar en este momento con las computadoras, las teleconferencias, los teléfonos móviles que tenemos por todos lados. Y entonces creo que es muy importante que la gente entienda por lo menos algunos principios básicos de cómo funciona este mundo moderno, de que todo esto que funciona es gracias a que estamos entendiendo a cierto nivel cómo funciona la naturaleza, que no es magia, que realmente se entienden los conceptos detrás. Y finalmente también otra razón por la que creo que es una responsabilidad nuestra es que en muchas ocasiones, sobre todo en países como México, imagino también aquí en Chile, la investigación científica se hace sobre todo en universidades públicas que funcionan con recursos que provienen del Estado, que es decir, que provienen de los impuestos que paga la gente. Y en ese sentido creo que es una responsabilidad de nosotros, los científicos, explicarle a la gente qué estamos haciendo con esos recursos, ¿no? Qué estamos aprendiendo sobre la naturaleza y por qué es importante. Entonces yo lo veo como una responsabilidad, además de que me parece importante, interesante y creo que despierta en la gente curiosidad e interés. Y me da mucho gusto dar una charla científica, de divulgación científica y ver cómo la gente se le ilumina el rostro y se ponen realmente felices de estar entendiendo este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, para mí también es una enorme satisfacción hacerlo. Profesor Miguel Alcubierre, mexicano, hombre de ciencia que ha trascendido y nos ha venido también a nuestro país a dar parte de sus ponencias y experiencias en el conocimiento, en este caso de la astrofísica, a propósito también del espacio-tiempo, que es algo que también resulta fascinante y complejo a la vez. Profesor, muchas gracias por esta oportunidad de poder aprender de sus experiencias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes también que nos están viendo, gracias por compartir con nosotros este espacio, esta ventana, esta breve charla en torno al mundo, en este caso científico, a la astrofísica, con preguntas que todavía están en estudio. Nos vemos en una próxima oportunidad.